Continuamos con nuestro estudio de la proyección social del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué enseña el Antiguo Testamento sobre este tema? Ya vimos la parte de la creación y la parte de los patriarcas, el concepto de ser bendición. Ahora entramos a la ley de Moisés, que nos dice la ley de Moisés sobre el tema de proyección social. Bueno, mucho de lo que se habla hoy sobre proyección social del pueblo de Dios se basa precisamente en la ley de Moisés, porque ahí abundan las demandas sociales. No debemos olvidar que la ley, por supuesto, es una constitución que rige al pueblo pactado con Dios, es Israel, para aplicarla en la tierra prometida, cuando iban a llegar ahí y establecerse ahí. Pero debemos reconocer que hemos dicho ya que el plan de Dios es universal y que desde la creación la cuestión tiene que ver no solo con la nación de Israel, sino con toda la humanidad. De manera que la ley también tiene alcances más allá de el pueblo de Israel. Y hay un texto que quisiera leer en Deuteronomio capítulo 4, los versículos del 5 al 8, que nos colocan esto en perspectiva. Mirad, dice Moisés, dice Dios a través de Moisés, os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y oigan lo que dice el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga los estatutos y juicios justos, como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este texto habla de una especie de invitación a las naciones. Vengan y vean cómo es que somos. Eh, Tomen nota de cómo son nuestros estatutos, cómo son nuestras leyes. Eh, y hay una referencia al carácter universal, a la extensión y a la expansión. Se proyecta, se proyecta. Bueno, la ley fue dada despuesito de la liberación de Egipto. Eh, hay una liberación y hay demandas de esa liberación. Entre estas demandas abundan las de carácter social, hacia adentro del pueblo y hacia afuera de él. Eh, el éxodo, la redención del pueblo, también tiene el propósito de hacer del pueblo una nación de bendición a los demás, una nación de sacerdotes y una nación luz a las naciones también. Muchas de las leyes se refieren a cuestiones de carácter social. Bueno, la ley regula prácticamente todo, toda la vida de Israel, las cuestiones culticas, litúrgicas, religiosas, ceremoniales, eh, y las cuestiones personales, de familia, higiene, eh, pero también las cuestiones de las relaciones entre los grupos, entre las personas. Eh, hay leyes que tienen que ver con ayudar al necesitado. La responsabilidad social vista en la ley no es solamente dar de comer al hambriento y vestir al desnudo, es también cuidar la tierra, velar por la conducta sexual sana, la dignificación de toda persona humana, evitando la discriminación racial, sexual o económica. Eh, la legislación israelita era modelo para todas las naciones en cuanto a la conducta social del pueblo de Dios. Y por supuesto, la conducta social del pueblo de Dios era tanto o más impactante que la ley misma solita. Eh, un ejemplo de esa ley que es singular es el tema del año de jubileo.
que se describe por todas las implicaciones sociales que tiene. La condonación de deudas, el retorno de tierras a sus dueños originales, la liberación de esclavos, etcétera, etcétera. Sin embargo, parece que no encontramos registro bíblico en la historia bíblica que el pueblo haya celebrado eso, haya cumplido cabalmente con lo que esta ley establecía. Eh, Sin embargo, esta ley va desarrollándose, por lo menos teóricamente, digamos, y estas ideas se expresan más adelante en Isaías. Aparece por primera vez en Levítico, claro, pero luego aparece en Isaías 61 y se coloca en sentido mesiánico. Se pone escatológicamente en los hombros del Mesías. Pero luego avanzamos hasta el Nuevo Testamento y en los Evangelios, en Lucas capítulo 4, Jesús cita Isaías 61. Y Jesús dice que ahí se está cumpliendo, que el jubileo ya llegó y llegó con él. En otras palabras, ya estamos en la era mesiánica y el año de jubileo se ha convertido en un ideal, esta vez realizable. Sin embargo, eh, ha quedado siempre como un ideal. Eh, en ningún caso, tal vez hay ejemplos muy esporádicos, ¿no? Muy limitados, de que algo así se haya practicado en alguna cultura, en alguna sociedad, en alguna época. Lo que sí es cierto es que las demandas de la ley sí tienen que ver con todos los asuntos de la vida cotidiana del pueblo de Israel en su tiempo. Es cierto que la ley ya no está vigente como un sistema jurídico, legal, social y religioso para todo el mundo, para los creyentes. Pero los principios ahí vertidos siguen vigentes y son de alcance universal. Así que darle un vistazo con ojos de nuestro tema de proyección social a la ley de Moisés nos va a sacar, nos va a traer muchas cosas que son de las realidades nuestras. El tema, por ejemplo, de la migración, que se enseña en la ley sobre el trato a los extranjeros, a los refugiados, a los migrantes, a los que están en condiciones desfavorables y más vulnerables por causa de su situación. Migraciones por diferentes razones que se ha dado a lo largo de la historia. ¿Qué nos dice eso hoy, a la realidad actual que hoy vivimos? ¿Qué nos dice con respecto al trato de unos y otros, las relaciones entre los grupos sociales, las relaciones entre los que están en el poder y los que son gobernados, las relaciones entre los que administran la justicia y los que requieren la justicia? En fin, hay una cantidad tremenda de temas relacionados con la proyección social del pueblo de Dios que emanan de la ley.